Pues bueno, quiero agradecer esta iniciativa que se tiene por parte de Red Juntos por Michoacán en este sexto encuentro docente Michoacán 2023. Y bueno, en este caso se está tratando una temática que a mi parecer es muy interesante, donde en este tema se habla de aprender para servir y transformar. Y bueno, pues se toca un tema muy específico que es el aprendizaje de servicio y creo que es uno de los tipos de aprendizaje que podemos emplear en en los métodos de enseñanza que tenemos. Eh, Como parte de la ponencia, pues es el aprendizaje servicio, técnicas y herramientas para el desarrollo de habilidades transversales. En este tema, quisiera abordarlo desde esa temática. ¿Cómo se define el aprendizaje servicio? Y bueno, el aprendizaje servicio es una actividad que combina el servicio a la comunidad con el aprendizaje curricular. Esto nos lo comparte Puig en el año 2009 en sus diversas investigaciones que él ha realizado ya desde hace tiempo. Y bueno, ha llegado a esta definición como un aprendizaje, como una actividad que combina ese servicio directo a la comunidad y con un aprendizaje totalmente curricular. ¿Qué significa el término aprendizaje? Bueno, el término aprendizaje nos menciona Ormond que nos muestra dos definiciones. En estas dos definiciones reflejan dos perspectivas comunes pero diferentes de lo que es el aprendizaje. Por un lado, el aprendizaje, lo menciona así, el aprendizaje es un cambio relativamente permanente en la conducta como resultado de la experiencia. Y también hace mención que el aprendizaje es un cambio relativamente permanente en las asociaciones o representaciones mentales como un resultado de la experiencia. En este caso, ¿qué tienen en común estas definiciones? Pues las dos describen un aprendizaje como un cambio relativamente permanente. Esa es la parte común. Un cambio que perdurará durante cierto tiempo, aunque no necesariamente para siempre. Ambas definiciones atribuyen este cambio a una experiencia, a la experiencia que se va generando. En otras palabras, pues el aprendizaje tiene lugar como un resultado de uno o más acontecimientos en la vida del estudiante o de quien está aprendiendo. Las dos definiciones también eh, cuentan como a lo que cambia cuando tiene un lugar el aprendizaje. La primera definición hace referencia a un cambio en la conducta. Ahí habla de ese cambio, pero dirigido directamente a la conducta. Es un cambio externo que podemos observar y reflejar como un grupo de teorías que también ha sido ya muy mencionada, como las teorías del conductismo. En este aspecto, esas teorías conductistas se centran en el aprendizaje de conductas totalmente tangibles y observables, denominadas también respuestas. eh, y en este caso, pues bueno, se hacen ejemplo directo hacia eso. En la segunda definición, esta se centra en un cambio en las representaciones o asociaciones mentales más de que ser un cambio externo, es un cambio interno que no lo podemos ver, no es tangible y refleja un grupo de teorías también conocidas como el cognitivismo. Estas teorías cognitivas no se centran en una conducta, sino en los procesos de pensamiento. Y bueno, pues basados en en estas definiciones, pues ¿cuándo se genera el aprendizaje? El aprendizaje se genera en la práctica, con el entrenamiento, con una experimentación, con una reflexión
y una transmisión de conocimiento, realizando, como ejemplo, una conducta completamente nueva, usando un determinado equipo para medir el pH de una sustancia por primera vez. Eso lo podemos observar cuando llevamos a estos conocimientos al laboratorio y estamos mostrándole al estudiante cómo usar este equipo. Y lo vemos reflejado cuando él ya lo empieza a hacer de manera eh, individual. También cambiando la frecuencia de una conducta ya existente, y esto lo podemos observar como cuando el estudiante coopera con más frecuencia con sus compañeros, en lugar de reaccionar o ser un poco más agresivo. Cambiando la velocidad de una conducta, eso es otro de las formas de cuando se produce el aprendizaje. Y en este caso se puede recurrir a una participación mucho más activa, con mayor insistencia, donde se ve reflejado la participación del estudiante. Modificando una complejidad de una conducta ya existente, discutiendo un tema determinado con mayor profundidad, después de haber recibido una enseñanza sobre el tema tratado. Entonces aquí es donde se reflejan, cuando se produce el aprendizaje, se ve reflejado la forma en que va avanzando este aprendizaje. Hay otras formas de visualizarlo, respondiendo de manera diferente a un estímulo que ya en algún momento eh, se dominaba alguna habilidad, y bueno, puede ser que en esa habilidad haya algún cambio o alguna conducta diferente a lo que ya estaba también establecido. ¿Qué es el servicio? Bueno, estoy retomando estas definiciones eh, para entender lo que es este aprendizaje-servicio. Y bueno, el servicio es una prestación que satisface esas eh, necesidades humanas, es una consecuencia de algunos aprendizajes previos que ya se tienen, y a partir de ellos surge una necesidad también de ponerlos en práctica, desarrollarlos en una vida real, siempre mirando esas necesidades con las que tenemos. Y en este caso toca un sector importante que son los retos y necesidades sociales. Se va mucho más hacia la parte de nuestro entorno a resolver eh, estas necesidades o estas problemáticas que se presentan ahí. No tiene una presencia física propia y de alguna manera es intangible. Y bueno, el servicio también puede ser esa acción y el efecto que genera el servir. Las características del servicio, bueno, se basa en una detección de una necesidad o un problema real dentro de un entorno. En numerosas ocasiones se requiere un trabajo de red para generar un servicio. Se puede hacer de manera individual, sin embargo, tener el apoyo de más elementos, generar red o hacerlo de manera multidisciplinaria, pues tiene cabida en todo esto. Apoyarse de algunos centros educativos, de asociaciones socioculturales, organizaciones, instituciones, pues bueno, es parte de esas características que tiene el servicio. Estar inspirados en un sentido de solidaridad, no de paternalismo o alguna segregación. Y requiere también un compromiso concretado en una acción clara de servicio. ¿Cómo lograr un aprendizaje de servicio? Bueno, para lograr ese aprendizaje de servicio, la educación juega un papel importante, además de que esos contenidos programáticos en las asignaturas se puedan vivir de manera experimental o a partir de la experiencia en la vida cotidiana, con esa participación del estudiante en una comunidad, generando eh, un entorno, una captación de valores. En este sentido,
incluir una participación viva y real en una comunidad es una experiencia que forma a los estudiantes, que complementa la educación en valores. Actualmente, ¿cómo se desarrolla este aprendizaje en el aula? Y bueno, en este sentido, cuando estamos frente a un grupo, involucramos a la comunidad estudiantil a participar en diversas actividades y puede ser como una exposición de clase, una elaboración de proyectos, participación a través de debates, de simposiums, presentación de carteles cuando ya estamos generando algunos proyectos de investigación, resolución de ejercicios, revisión de casos prácticos, generación de propuestas también innovadoras hacia la resolución de problemas, generadores de contenido a través de uso de las tecnologías actuales que tenemos y generando también un nuevo conocimiento en las nuevas tecnologías que aparecen. Y en este caso, bueno, ¿cómo se puede lograr la participación formativa fuera de un espacio institucional en el estudiante? ¿Y cómo se consigue esa participación del estudiante en una comunidad, en una comunidad social? Bueno, en este caso, la idea de una sociedad parte de ese carácter de convivencia de los seres humanos, de un principio de organización y que exige un modo de entender la relación del individuo y la colectividad. En 2010, Puig nos menciona que los ámbitos de esa experiencia humana nos proporcionan ciertos aprendizajes, tanto profesionales como éticos, y nos forman también para aplicar todos estos conocimientos en la sociedad. Eh, y dentro de esta experiencia humana, nos dice Puig que nos forman para la sociedad y son un espacio de ser uno mismo, del convivir, del formar parte de un grupo y de habitar el mundo. En este caso, la experiencia de aprender a ser uno mismo es un trabajo formativo que realiza cada uno con su propia persona. En estos son procesos para reconocerse, reconocer las creencias, las limitaciones, los atributos y con ello emprender cierto camino para afrontar la versión de sí mismo que lo lleve a ir afrontando los retos y a alcanzar ese grado de autonomía y responsabilidad. El hecho de aprender existe como una tarea donde consiste en manifestarse tal cual es uno y hacer lo que uno cree o tiene como herramienta para hacer o resolver las situaciones que se van presentando durante nuestra vida cotidiana. En el caso de aprender a convivir, es una actividad formativa donde se realiza para superar la tendencia de una separación o un aislamiento entre personas, valorando en este caso la presencia de otra persona y generando esos vínculos que se basan en una apertura y una comprensión de los demás, no nada más uno como individuo, sino reuniendo a los demás para ser uno como una unidad eh, donde estamos conviviendo unos con otros. Y en este caso el compromiso de proyectos comunes tienen efectos para una dilución de un exceso de individualismo que podemos presentar basado en una valoración también de un propio interés. La experiencia, por otro lado, de aprender a formar parte de la sociedad es formar parte de una colectividad tras haber alcanzado un nivel de civismo o respeto ante las normas y hábitos públicos.
Y bueno, por último, aprender a habitar el mundo es una responsabilidad también que tenemos educativa que va más allá de lo que se propone anteriormente, implantando de manera reflexiva a cada estudiante una ética universal de responsabilidad por el presente, por el futuro, por los seres vivos, por los humanos, por el planeta Tierra. El aprender a habitar en un mundo conlleva a generar también una ocupación activa en el cuidado de los seres humanos, de la naturaleza, de los ecosistemas, del uso adecuado de los recursos, de la forma en que realizamos los servicios y generamos algunos productos, producimos y consumimos la energía y lo hacemos de forma tanto individual, local y global. Entonces, en ese aprender a habitar el mundo, incluye esa participación o esa experiencia humana. Eh, y bueno, pues entonces, una vez que pasa esto, y a través de esos saberes, de esas habilidades que vamos adquiriendo de manera individual, de manera colectiva, eh, desarrollamos, nos desarrollamos como individuos que podemos generar un impacto en la sociedad. Los saberes, en este caso, son conocimientos que dan un soporte a una organización social, un entendimiento en el funcionamiento de los sistemas públicos de salud, la educación, el transporte, el medio ambiente, el desarrollo urbano, en cuestiones legales, en atención y organización, en sistemas gubernamentales, entre otras áreas. Y con esto, pues se genera lo que es un desarrollo y una aplicación de todas estas áreas en una realidad tanto humana como social. Eso nos lo comenta Peces en un artículo en el 2007. Y por otra parte, Cerezo en 2005 también nos dice que las habilidades, hablando ya aparte de los conocimientos, considera las destrezas personales como la habilidad de argumentar, de escuchar, entender una perspectiva de alguien más, tratar los conflictos desde los aspectos constructivos, las virtudes cívicas como una defensa del bien común y una responsabilidad hacia la participación comunitaria, la tolerancia, la amabilidad, el respeto, la gentileza, la colaboración o la profesionalidad, entre muchas más, nos brinda también un soporte para conducirnos en una vida social. Y bueno, en este caso, la combinación de un entrenamiento y una consideración de ideas se forma para las personas en una sociedad. Y de aquí, pues podemos decir entonces que es el aprendizaje de servicio. Y bueno, García y colaboradores nos hacen una referencia que este aprendizaje servicio son todas aquellas actividades destinadas a un servicio en la comunidad, a un aprendizaje reflexivo, a una inclusión de todos los conocimientos que tenemos, a todas esas habilidades y valores, donde se va a generar también un impacto formativo en los estudiantes y transformador, contribuyendo también a una comprensión compleja de la realidad a la que nos enfrentamos. Y bueno, de ahí se generarán nuevas actitudes y valores personales para una transformación social. Se trata, en este caso, de una forma de educación experimental, experiencial, en donde los estudiantes se comprometen también en actividades de ayuda a una comunidad, a facilitar este aprendizaje donde los conocimientos que se abordan en una asignatura se lleven dentro de un desarrollo de competencias profesionales aplicados hacia la sociedad. Y es así que el aprendizaje-servicio, pues es un método de enseñanza que busca vincular, en este caso, el aprendizaje del estudiante con el servicio a una comunidad, generando beneficios en tres ámbitos. Eh, por un lado, generando beneficios hacia un programa académico donde se promueve una formación práctica,
donde los contenidos teóricos que se abordan tienen una aplicación en un contexto social, económico, para un desempeño también profesional. Por otro lado, otro ámbito donde hay un beneficio es en la educación en valores, donde los aspectos como la responsabilidad social, la solidaridad, la pertinencia en la actividad profesional, entre otros, ayudan a formar a una ciudadanía con profesionales en un futuro donde ven un papel destacado de la sociedad basada en una vivencia y también en una experiencia en la construcción de hábitos. Y por otro lado, otro ámbito que se ve beneficiado con este tipo de metodología es la vinculación con la comunidad. En este sentido, hay una intervención donde eh, la demanda de las situaciones que presenta la sociedad, pues se ven abordadas y promueve en este caso una intervención profesional sobre esa problemática que se presenta. Y pues ahí en eso existen algunos diferenciadores de, del aprendizaje-servicio. En este caso, brinda una oportunidad de ofrecer a estudiantes actividades que los confrontan a una situación real, a una realidad social, resolviendo una problemática que puede estar presente en una comunidad muy cercana. Genera también, por otro lado, un hábito de contacto con la sociedad, brindando también la oportunidad de probar algunos valores cívicos. Y genera, por otro lado, un aprendizaje cooperativo donde incluye trabajo y un éxito colectivo, no es un éxito individual, sino genera esta sensación de éxito colectivo porque hay participación de varios sectores. Por otro lado, amplía una visión de los conocimientos y valores para que estos sean útiles en la vida, tanto profesional como aplicados a una comunidad. Y por otro lado, fomenta un compromiso solidario y responsable, formando competencias también de carácter reflexivo y crítico. En este sentido, nos encontramos también hacia una situación como un reto para la parte docente. ¿Y por qué? Porque, bueno, en este caso, nosotros tenemos una serie un programa, una serie de temas a abordar en una asignatura, y aquí habrá que hacer un diseño totalmente pedagógico, totalmente complejo y dinámico. Habrá que estudiar lo que es o ver aquella problemática en la que podamos introducir estos temas a abordar en las asignaturas y que estos giren alrededor del interés de esa problemática. Y bueno, en la planeación de, de abordar estos temas, pues habrá que incluir algunas tareas, algunas acciones y algunas actividades de enseñanza donde el estudiante pues sea el principal actor de este tipo de aprendizaje. Y bueno, con esto una de las principales riquezas que se genera en el aprendizaje-servicio es un servicio a la comunidad con un aprendizaje significativo en un solo proyecto. Bueno, con esto, pues entramos ya a la parte de cuáles son esas herramientas que nos pueden servir para abordar esta temática. Y bueno, pues los proyectos que generan este aprendizaje-servicio tienen una estructura, deben de estar estructurados y totalmente guiados por el docente con una participación con los estudiantes o con el estudiante
y con la sociedad. Entonces hay varias instancias que intervienen. Y en esta intervención, bueno, también en este tipo de metodología está siendo ya muy aplicada. Eh, Hay organismos institucionales que promueven este tipo de enseñanza y lo vinculan también a un voluntariado y a una acción activa. En el caso de la conferencia anterior nos hacían mención de ciertas comunidades como la Red Mexicana de Aprendizaje y Servicio Solidario, y bueno, hay otras como la Red Iberoamericana de Aprendizaje Servicio. Y bueno, en este tipo de aprendizaje intervienen también algunas otras organizaciones, universidades de México también, ya como una realidad que está sucediendo en nuestro país. Eh, pero bueno, para ello, pues se necesitan también algunas herramientas que nos ayuden a que este aprendizaje, pues, se pueda llevar a cabo con éxito. Dentro de estas actividades, pues habrá que llevar un plan acerca de la problemática que se genera en la comunidad y para ello, pues existen algunas herramientas de diagnóstico que nos pueden ayudar a conocer esta problemática. Un mapa de empatía puede ser una de estas herramientas donde en este mapa se identifique el problema en que se va a enfocar, eh, que entienda quién es el cliente o usuario afectado por este problema, a desarrollar un mapa considerando toda la problemática, describiendo qué se hace y qué dice el usuario frente a los problemas que se van a generar, a definir qué se piensa y qué se tiene y qué siente el usuario de lo que se está considerando y a escribir las preocupaciones, miedos, frustraciones y obstáculos que encuentra el usuario respecto a este tipo de problemas. Y por otro lado, señalar cuáles son los deseos y necesidades como medida de éxito. Eh, este mapa, pues, aborda este diagnóstico como parte de un diagnóstico que se puede usar y ayuda a averiguar qué problemas o situaciones afectan a la comunidad, dando una propuesta de valor posible a desarrollar. Por otro lado, podemos tener eh, otra herramienta de diagnóstico, como este mapa de jornada, que es un mapa que se utiliza para un diseño de servicio a través de una planificación, visualizando el recorrido que se va a hacer, haciendo un usuario de un producto o servicio. Y aquí, bueno, pues se puede visualizar en esa jornada cuáles son aquellas situaciones en las que podemos encontrarnos para dar un seguimiento total eh, como un diagnóstico. Y de ahí, pues, empezar a atender aquellas experiencias positivas o experiencias negativas que se pueden tener y sobre de ellas, pues, empezar a tomar algunas propuestas de solución. Otra herramienta de diagnóstico puede ser el árbol de problemas. Y en este árbol de problemas, pues es una técnica de participación e identificación de la organización para encontrar lo que son las causas y los efectos y aquellas situaciones que podemos encontrar o tener para como línea base para poder emplear también algunas soluciones. En este caso nos dice que el tronco del árbol es el problema central y a partir de ello pues empezamos a conocer sus causas y los efectos que este va generando y sobre él pues empezar a plantear algunas soluciones. Todas estas son herramientas de diagnóstico y una de las más utilizadas pues es el FODA, un análisis FODA, donde de alguna manera
podemos trabajarlo para la organización, para una situación mucho más específica, conocer cuáles son esas debilidades, cuáles son las oportunidades, amenazas que se encuentran dentro de la situación. Y en este caso, pues saber hacia dónde dirigirnos, si son causas o problemas o situaciones donde las soluciones sean internas o externas y de alguna forma abordarlo desde esa perspectiva. Por otro lado, otra de las herramientas que se tienen o que se sugieren es generar un vínculo con los socios comunitarios. En este sentido, pues bueno, se tiene que establecer esa comunicación, ese vínculo, y debe de haber algunos encuentros que son totalmente eh, pues esenciales dentro del desarrollo de los proyectos. El, en este caso, comenzar a establecer un vínculo eh, espera donde se espera que el estudiante asuma un rol totalmente protagónico porque él va a ser el que va a estar dando una solución a este tipo de situaciones que se puedan presentar, abordando los temas que vienen o que se presentan en las asignaturas aplicados a esa problemática. Y bueno, existen estos encuentros, el encuentro inicial, donde se establece un mecanismo de comunicación con el socio comunitario y donde se averiguan aquellas condiciones materiales y tecnológicas. También esta reunión inicial en esta reunión inicial se pueden establecer algunos compromisos, tiempos y roles en los que se va a llevar a cabo el proyecto y pueden ser agendadas a través de un correo o algún medio de comunicación. Eh, es importante que se clarifiquen también aquí los objetivos dentro del proyecto, se debe de tener muy claro hacia dónde va y el que queden claro tanto para la comunidad o el, el espacio donde van a estar interviniendo la sociedad, como tanto para el estudiante y para el profesor. Por otro lado, se recomienda que en este encuentro inicial también se realicen algunas entrevistas para dar o tener una idea de qué herramientas se pueden usar, qué herramientas de diagnóstico o qué estrategias se van a seguir, también para fijar los objetivos y los alcances que va a tener el desarrollo del proyecto. Y bueno, se debe de explicar también o conocer algunas de las características para conocer el desafío que se va a tener, obteniendo la mayor cantidad de información posible. Por otro lado, el encuentro intermedio es eh, una sugerencia que se hace como parte de estas herramientas para tener algunos momentos de conversación y reflexión con la comunidad, donde se vaya observando aquellas aplicaciones de programas o de contenidos académicos y se vaya revisando algún avance que se tenga. Realizar también algunas preguntas para mejorar lo que es el producto o servicio que se está realizando y si hay manera, emplear algunas herramientas como algún resumen, algún video, alguna información específica para que eh, quede mucho más claro la explicación. Aquí se pueden emplear muchas más herramientas. Y por último, se sugiere en estas técnicas tener un encuentro de cierre
Y esto es con la finalidad de presentar ya una evaluación sobre el desarrollo del proyecto. Cómo ha sido el proceso, cuál es el resultado que se ha obtenido, eh, cómo se ha ido presentando y ha ido evolucionando, cuál es la experiencia que se genera tanto para los socios comunitarios como el estudiante que está interviniendo. Y bueno, como parte de estos encuentros, se recomienda pues mantener una actitud siempre proactiva, positiva, empática, respetuosa, para que se pueda generar eh, esa empatía o ese compartir de información donde se sienta que se va a poder brindar una solución a la problemática que se pueda presentar. También se recomienda generar una agenda dentro de los proyectos, se debe de establecer ese cronograma y agenda de cómo va a ser el proceso y en ello incluir algunas reuniones donde se dé alguna, eh, donde se pueda obtener más información y se dé un avance de cómo va la resolución de la situación. Y en este caso, pues bueno, figurar eh, en esto, en esta interacción, figurarlo a través de un convenio donde se establezcan algunas cláusulas o requisitos de lo que se va a hacer. Por otro lado, eh, en este tipo de metodología, pues se debe desarrollar un trabajo en equipo. Es una de las de, de de las habilidades que se va adquiriendo. Y en este sentido, pues se pueden formar equipos multidisciplinarios, puede ser también, no nada más se desarrollan este tipo de proyectos con los contenidos de alguna materia donde intervienen uno o más estudiantes, sino también pueden incluirse algunas otras asignaturas. Y en este apartado, pues está lo que es la comunicación, y aquí se pueden emplear algunos medios para establecer esas comunicaciones. Sería conveniente en esas reuniones pues establecer las formas y las herramientas para generar una comunicación ya sea personal o virtual. Y en este caso, pues bueno, tenemos esa gran ventaja de poder tener esos aliados ahorita tecnológicos para poder tener esas reuniones sin emplear demasiado tiempo en los desplazamientos. Y en este caso, pues podemos emplear algunas aplicaciones como Slack, donde en específico esta aplicación nos brinda una búsqueda de espacio donde se puedan generar conversaciones organizadas y segmentadas también por temas y contar con un historial de búsqueda de esos chats, realizar llamadas, vincular con distintas herramientas. Y bueno, la información se puede almacenar también usando algunas otras aplicaciones como adjuntas, como un Dropbox o un Google Drive. Y pues bueno, eso nos da esa versatilidad, este tipo de aplicación. Es una herramienta también que es gratuita, que se puede instalar en los dispositivos móviles o utilizarla también desde una versión web. Eh, Está también lo que es el Microsoft Teams, que también es una herramienta que nos brinda un canal de comunicación. Es una herramienta de Microsoft y también tiene algunas ventajas donde podemos hacer uso de algunas herramientas que incluye esta serie de programas y podemos combinarlas.
y bueno, tomarlas como un aliado. Está pues el WhatsApp, que es una de las herramientas que actualmente usamos también ya de manera común y que nos permiten generar una comunicación en un tiempo prácticamente instantáneo y donde podemos también reservar algunas o almacenar algunas conversaciones y bueno, dejarlo también como parte eh, de un banco de datos en esa comunicación que se genera. Y por Perdón, otro lado, maestro, le quedan 5 minutos. gracias. Por otro lado, pues está lo que es eh, Gmail, entre otros. Entonces podemos trabajar con la comunicación. Por otro lado está la planificación y gestión de proyectos. Entre ellos podemos encontrar plataformas como Doodle, como Calendar, como Clipix. Y bueno, este tipo de plataformas, en el caso de Doodle, son eh, gestores, son planificadores de proyectos donde podemos definir horarios de reunión, avisar de una forma eh, masiva a todos los involucrados y pues es un planificador, en este caso, que podemos tener en línea de manera rápida, de manera sencilla, donde se pueden proponer algunas fechas y establecer horarios. En las reuniones presenciales, pues se puede usar algunas herramientas como lo que es el Google Meet, como Zoom, una herramienta que actualmente estamos usando. ¿Cómo podemos emplear herramientas para presentar el producto? Bueno, pues hay herramientas para las presentaciones como un Microsoft PowerPoint, como Prezi, presentarlo a través también de algunas infografías o afiches y usar herramientas como Canva, como Pictochart, como Pixabay, algunas a través de algunas revistas o libros digitales y tenemos plataformas como Overleaf o Flipping Book o a través de algunos videos y ahí podemos generar a través de Animaker, como eMovie, eh, como Flourish, que son algunas de estas, son plataformas totalmente gratuitas y que también podemos encontrar en línea. Y bueno, algunas otras herramientas para realizar algunas encuestas y generar algunos formularios, eh, como Kahoot, como Quiz, como Google Forms, y herramientas para trabajar con los PDFs, como I Love PDF, que bueno, son herramientas que podemos encontrar también en línea y que nos brindan una herramienta de inmediatez si contamos con algún servicio de Internet. Smart PDF y Doc Translator, que también nos sirve para trabajar con estos documentos. Pues bueno, sería por mi parte todo. Vamos a la sesión de preguntas. Aquí dejo mi contacto también.